Bienvenidas a Habitarte, un espacio para volver a ti. Mi nombre es Nat. Y yo soy Odette. Y estamos juntas en este espacio para darte herramientas que te devuelvan ese lugar que te corresponde. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama productividad tóxica y burnout. Creo que todas lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el contexto laboral o en nuestro contexto como madres, como sociedad, en el entorno escolar. Y creo que es algo muy interesante porque hoy nuestra sociedad está enferma gracias a este ritmo insostenible en el que vivimos. Un gran tema. Me parece que es una conversación que es importantísimo que traigamos a la mesa. Creo que sí lo podemos observar en nosotras mismas, pero también a nuestro alrededor. Estamos completamente inmersas en una cultura de nunca parar. Nunca parar. Y es interesante de pronto, ¿no? Como que ampliar la mirada y empezar a observar de dónde viene esa inercia. Pues yo creo que tiene que ver con que, primero que todo, nosotros nos criamos de esa manera, ¿no? En un entorno, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, siempre había como tema por competir. No sé si a ustedes les pasó en su escuela, pero habían los banderines para el que mejor lo hiciera, el cuadro de honor, el que primero llegara, ya sabes, o sea, como todo un contexto de competitividad escolar muy fuerte, en donde los niños tenían que hacer más y mejor. Y yo creo que personalmente yo me crié como una niña que siempre quería ser el primer lugar de todo, ser experta y que todo fuera como perfecto. Y yo creo que eso ha sido de los retos más grandes en mi vida adulta, que he tenido que desaprender todo este proceso que me aprendí para volverme la más rápida, la que sale primero, la que puede primero, que lo único que me llevaron es al agotamiento. Coincido contigo. Creo que si yo me voy como en esa mirada retrospectiva, sin naturalmente estar consciente, pues también estuve completamente motivada por ese desempeño, que es interesante también de pronto como que analizar un poquito de dónde y para qué viene. Por un lado, porque es, ¿no?, como que la cultura en la cual estamos insertas y que creo que tantas décadas después lo podemos ver también, ¿no? En la cultura con hijos en donde están saturados de miles de cosas y no nada más es como este desempeño a nivel escolar, pero también un desempeño a nivel deportivo, ¿no? O sea, como que sí hay como esta cultura que nos mueve al destacar. De alguna manera, yo sin duda alguna creo que también lo viví, lo experimenté. Te decía, es como interesante ver qué es lo que está detrás que va sosteniendo eso. Por un lado, creo que algo que siempre está ahí es que en ese anhelo de destacar es porque estamos también buscando cierta aprobación, ¿no? Y cierta mirada. O sea, siento que cuando tenemos un logro, además de que sí podemos experimentar dentro de nosotros un sentido de plenitud, de satisfacción, pero también estamos como muy condicionados a ser vistos por otros. Y que nos quieran, ¿no? Es como nuestra manera de reclamar amor. O sea, como que claro, si me ves, entonces me quieres, y si me quieres, entonces soy importante y tengo un lugar en esta sociedad o en esta familia o en este espacio. Y hay un punto para destacar, ¿no? Y hay un punto para también, pues, entregarte de alguna manera a algo que disfrutes, a algo que te guste. O sea, yo, por ejemplo, era creo que de tu equipo, ¿no? Al menos en la escuela, o sea, siempre era algo en lo que me gustaba destacar, pero sí, naturalmente, no te puedo decir, estaba, ¿no?, como libre de todo condicionamiento, pero también era porque genuinamente me gustaba hacerlo, ¿no? Entonces creo que sí hay un lugar para ello, pero creo que lo que estamos queriendo traer a la conversación aquí va un poquito más allá, y es ver que está consistentemente nutriendo ese no parar, ese incesable de, ¿no?, hacer, porque finalmente cuando le ponemos, ¿no?, esta categoría de tóxico, tiene un punto, ¿no? ¿A dónde nos está llevando? Sí, como decir un poco qué tanto es suficiente. O sea, y yo creo que tiene que ver también con que muchas veces ni siquiera tenemos una meta clara. O sea, la meta es hacer más, ¿no? Más. O sea, siempre quiero hacer más. Yo me acuerdo una vez, estuve en un seminario con un super coach maravilloso que nos decía que para encontrar nuestra intención de vida, o sea, para conectarnos con nuestro propósito, teníamos que encontrar aquello que no tuviera nada que ver con hacer más o que tuviera que ver con nosotros mismos. No es para ti,
no es para hacer más. El propósito de vida no tiene nada que ver contigo y no tiene que ser algo para hacer más. Entonces yo me acuerdo que yo decía, ¿pero cómo? Porque nos decía, empiecen a formular su propósito de vida. Y entonces, no sé, había gente que decía, no, es que yo quiero llegar a más personas. No es para hacer más. No, pero es que yo quiero, no, es que empezando por el yo quiero, no es para ti, es para los demás. Y entonces nos llevó a esta reflexión de cuando nosotros genuinamente encontramos algo que amamos, algo que nos apasiona y algo que nos mueve internamente, por lo general tiene que ver con otro. O sea, tiene que ver con el otro, con el servicio, con la entrega, con la ayuda del prójimo. No tiene que ver con uno, no es para que uno sea más exitoso, para que ganes más dinero, para que tengas más reconocimiento, sino tiene que ser con el otro. Yo creo que cuando entiendes eso, empiezas a identificar aquellas cosas que realmente te apasionan. Cuando no tienes que medirte en nada o tu logro no está medido en más. Qué importante lo que estás diciendo, porque sin duda alguna estamos en la cultura de más. Somos insaciables. Pero ese ser insaciable, de pronto, ¿no? Como una analogía muy utilizada, es como el estar bebiendo agua salada. Que estás sediento, quieres más, pero al beber agua salada nunca se te quita la sed realmente, porque entonces no encuentras ese punto de sentir plenitud en esto es suficiente. Y es súper interesante esto que describes, porque cuando hablamos de un propósito, ¿no? De vida, que además, pues, tampoco es estático y sólido y puede irse como moldeando y transformando en el tiempo. Y en esta cualidad que decías con este coach de incluye o integra a los demás, por supuesto que puede haber mucho del hacer, ¿no? En esa visión, en la consecución de esa visión. Pero ¿qué es lo que realmente podemos poner al servicio de un otro? Y viene mucho más desde el ser, desde el tipo de presencia que estás ofreciendo a la otra persona, ¿no? Sí, y yo creo que hay un termómetro interesante que a mí me regula mucho. Justo estoy leyendo un libro de Laura Goodman, buenísimo, que se llama la civilización como enfocada en los niños. Justo habla de eso, o sea, cuando pierdes el termómetro de qué tanto lo que estoy haciendo está funcionando o no, es como, ve cómo afecta a los niños que te rodean, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque, o a tu niña interior, ¿no? Que es difícil reconectar con tu niña interior, pero digamos con los niños que te rodean, puedes entender qué tanto tienes que hacer de más. Y me voy como a esta analogía de los niños, porque los niños tienen este indicador como muy, muy afinado y entonces ellos son los que nos reclaman el tiempo. Ya trabajaste mucho, ya necesito atención, ya necesitas parar, necesito de ti, necesito que estés, necesito presencia. Y yo creo que ellos reclaman eso cuando justo nuestra alma lo está reclamando. O sea, cuando nuestro ser superior dice, o sea, necesitamos presencia, necesitamos estar. Pero claro, es mucho más fácil distraerse porque además estamos de alguna manera entrenados para la distracción. Sobre todo desde que salieron las redes sociales y el internet, yo creo que nos entrenamos para distraernos de las cosas. Entonces, creo que un buen termómetro para saber cuándo se me está yendo de la raya o me estoy pasando un poquito con mi productividad es cuando los niños te lo hacen saber, cuando los niños te lo reclaman, ¿no? Porque tú misma lo sientes también. Sientes que estás quedando a deber tiempo, sientes que no estás entregándolo todo en casa. ¿Por qué? Porque te estás pasando mucho del otro lado. Y ese es un muy buen termómetro y sobre todo para aquellas que son quizá madres y que tienen, ¿no? Como que en su entorno niños que puedan estar como de alguna manera espejando y sobre todo como más pequeñitos, me parece, ¿no? O sea, creo que ya va transformándose un poquito la cosa conforme van creciendo. Pero igual para aquellas, ¿no? Mujeres que no tengan niños como ese termómetro de manera como tan directa, hay mucha expresión, ¿no? Que empezamos a sentir dentro de nosotras como ese llamado interno de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de por favor, para. Por favor, para. Yo no sé tú cómo lo veas. A mí me pasa muchísimo en conversaciones con otras mujeres y en todos los contextos. O sea, ahorita podemos hablar un poquito más de la maternidad, que es algo que las dos compartimos, pero también, por ejemplo, en un contexto profesional, que es una cultura, ¿no? Como de productividad, y ahí sí le pondría yo, ¿no? Como el tóxico, como subrayado, porque finalmente un mundo corporativo, y aquí lo he de decir, ¿no?
Pues está como muy centrado en un paradigma completamente masculino. Masculino también, quiero decirlo, en desequilibrio, ¿no? En donde todo está medido, ¿no? En qué tanto logras, en qué tantos resultados puedes estar como demostrando, ¿sí? Y lo que yo veo en estas mujeres que igual pueden tener carreras sumamente exitosas y que están subidas, ¿no? Como en el tren que no para, pero que entonces las señales o el termómetro que empiezan a sentir es cuando están en agotamiento extremo, ¿sí? Cuando están todo el tiempo diciendo que sí, ¿no? cuando internamente no tienen capacidad alguna o recurso alguno para seguir sosteniendo esa, ¿no? Como, pues ese estar en ese constante hacer, porque aparte nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba porque nos vamos condicionando con un estilo de vida que requiere de nosotras en ese nivel. Y no solo hablo de la parte económica, porque claro, el estilo de vida cuesta, pero como en esta presencia nuestra en diferentes actividades, en que si eres exitosa en tu trabajo, pues entonces tienes que estar presente en todas las juntas, tienes que participar en todos los comités, tienes que ser parte de los eventos no sé qué, pero ya te invitaron a dar una conferencia y una serie de cosas que te van comprometiendo económica, energética, álmicamente, socialmente, ¿no? Para estar como en estos puntos que creo que es muy valioso cuando la mujer se detiene y dice, a ver, o sea, esto que estoy viviendo es lo que quiero vivir, esto que me está reclamando la sociedad es lo que yo quiero entregar a la sociedad, esto que estoy experimentando es el lugar en donde me quiero poner. Y creo que es muy válido detenerse y hacer como este análisis y decir, a lo mejor quiero vivir diferente. Y creo que esa es una muy bonita manera, como lo estás describiendo, de volver a nosotras, de rehabitarnos, ¿no? O de realmente habitarnos desde nuestra verdad, desde lo que hace sentido, más allá que concuerde o no con lo que sentimos, el mundo a nuestro alrededor está constantemente demandando de nosotras. Pero ahorita que como que llevas hacia allá la conversación, lo que viene mucho en mí es que nos hemos habituado tanto a sostener esa dinámica, y yo lo viví, que cuando paras en ese empezar a soltar o en ese empezar realmente como a indagar el tengo que, A, B, C, D, y entonces nunca acaba, ese espacio que se genera desde el no hacer es todo un proceso para poderte habitar desde ese lugar. Porque hemos estado ya como tan entregadas a esa propia dinámica que no conocemos otra alternativa y que también nos hemos sobreidentificado, somos eso. Y entonces cuando dejo de hacer todo eso, entonces ¿quién soy? Y me cuesta mucho trabajo sostenerme como en esa espaciosidad que de pronto se abre, ¿no? Y qué interesante esto que comentas. En mi caso, por ejemplo, yo tuve que soltar el tener que sostener la comunidad de mujeres que tenía durante más de 5 años porque estaba maternando a mi tercer hijo. Y me costó muchísimo trabajo tomar esta decisión porque no solamente pasa en el mundo corporativo, ¿no? O sea, no nada más es a nivel corporativo que de pronto el ritmo es muy exigente. En este nivel en donde, pues, de alguna manera yo decidía el trabajo que hacía, etcétera, tenía yo un compromiso muy grande con la comunidad y cuando tuve a mi tercer hijo, llegó un punto en que dije, no puedo más, necesito maternar, necesito ir adentro. Me acuerdo perfecto que estaba dando las clases y así, y oía llorar a mi hijo en la distancia y haz de cuenta que me apagaban el switch. Claro. Yo decía, un nivel de concentración cero. Y decía, no puedo continuar así, o sea, claro, porque te llamaba estar en el otro lugar. Estaba maternando, estaba lactando a mi hijo, no estaba durmiendo nada en las noches, ¿no? Ya sabes. Y llegó un momento en el que tomé la decisión y dije, me voy a dar un descanso. Nunca pensé que fuera tan largo, la verdad. Honestamente, yo dije, no, me voy a dar un descanso de 2-3 meses en lo que vuelvo a mí. Y una de las cosas que hice, además de decir, bueno, voy a darme esta pausa, fue desinstalar las redes sociales. Eso me acuerdo, las desinstalé de mi celular y dije, no quiero ese ruido externo, porque además, pues era el mundo en el que yo me movía, ¿no? Publicaciones, posteos, etcétera. Dije, no quiero este ruido externo, quiero estar en este ruido interno. Y fue tan natural lo que sucede dentro de uno cuando te das el chance, cuando te lo permites, que no solo duré 3 meses, sino se fue extendiendo esa pausa al punto de volver a redescubrir qué era lo que quería hacer.
cómo lo quería hacer, en qué formato, qué cosas me interesaban ahora que antes, o qué cosas ya no me interesaban que antes me interesaban. O sea, también tienes que ir como reevaluando, porque de pronto cuando estás así como un tren, ni siquiera te das el tiempo por la rutina de saber si lo que estás llevando es lo que te corresponde. Entonces, para mí fue muy nutritivo hacerlo así. Y el tren termina muchas veces en un lugar en donde ni siquiera, ¿no?, quisiste haber ido. ¿Tú has hecho un pare así de pare? Sí, bueno, no sé ni siquiera si lo consideraría como un pare total. Yo siento que más bien, o sea, por ejemplo, en mi caso de maternidad no fue así. Creo que a mi parte de mi proceso de mayor transformación interior fue no haber parado cuando tuve que haber parado, ¿no? Pero creo que es otro tema. Creo que como lo he logrado integrar es que ya es parte de mí el ofrecerme esas pausas, y es algo que he logrado como integrar de forma consistente en mi vida, lo cual no fue siempre así, pero que para mí ya no es negociable. Y creo que tiene mucho que ver con, hace un ratito hablábamos, ¿no?, como de este paradigma, de ese tren, ¿no?, el típico tren que no para, ¿no?, como muy lineal, muy que decía hace un momento desde este masculino desbalanceado, y para mí lo he logrado integrar más, sí, ¿no?, desde mi propia como pues mi propio trabajo espiritual, en donde la pausa, ¿no?, es la base, pero sobre todo cuando empecé realmente a reconectar y a habitar mi esencia femenina. Porque como mujeres somos cíclicas. Y creo que para mí esa pausa, si bien no fue como de parar toda actividad, porque yo en mis condiciones pues no paré de trabajar, no paré de dar cursos, no paré de, ¿no? O sea, creo que mis condiciones eran como muy particulares en ese momento, pero mi mundo emocional me estaba pidiendo una pausa. Y como fui encontrando eso fue entendiendo que parte de mi propia evolución necesitaba esos momentos de recogimiento interior. De, si bien no paraba necesariamente la actividad externa, porque en mi caso no lo podía hacer, internamente darme esas pausas de reconexión conmigo misma y de no presionarme a tener que estar resuelta o tener total claridad de qué es lo que seguía y qué es lo que seguía. Entonces es como una pausa distinta, pero que finalmente empieza como a replantear qué es productivo y qué no es productivo, ¿no? Claro, porque para mí esos momentos de pausa interna, podríamos como definir, ¿no?, pero para mí han sido los más productivos de la vida, porque recalibran mi brújula interna. Y me dan una claridad que de estar inmersa ¿no?, en el constante hacer, no hay espacio para eso. Claro, claro. No, para mí, sin duda, darme esos espacios me costó mucho trabajo. Primero, porque crees que es decir, no te los permites tú primero. No tanto que la sociedad te los permita o no. O sea, como que tú misma, es como cuando estás tipo un domingo en tu casa y no paras. No quieres hacer nada, pero haces todo y entonces recoges y lavas y no sé qué. Y tú misma no te permites estar un poco en el desorden y ver que se siente el desorden. Y a mí me sorprendía, ¿no? O sea, ver a mi esposo, que le importaba un rábano, todo un desorden, y estar en el sofá feliz y yo no poder. Y yo decía, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué no puedo sentarme a relajarme y de plano no hacer nada hoy? Porque yo misma no me daba ese chance de no estar perfecto, de que no todo estuviera fluyendo e incluso de que no hubiera ¿y qué va a haber después? ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Y luego qué vamos a hacer? O sea, de una falta de vivir en el presente, porque siempre estaba futurizando el día, o sea, ¿qué va a pasar después? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a cenar? Y entonces, ¿no? O sea, como que, y creo que es algo como muy, muy de las mujeres, que estamos siempre anticipándonos como para que no nos alcance, ¿no?, la rutina y lo que tenemos que hacer. Y para mí, creo que de las prácticas más amorosas que he hecho es, me doy chance un día a la semana que todo puede estar se caiga patas arriba, sí, te juro. O sea, un día a la semana digo, hoy es el día en que ni voy a molestar a mis hijos porque no recogieron, ni me voy yo a mega clavar en que no sé qué, O sea, porque siento que necesito un poquito como probarme en ese desorden para poderme relajar. Claro, para poder descansar. Total, se siente incómodo al principio si tienes ese hábito. Habrá quien diga, no, a mí el desorden todo perfecto, ¿no? Pero creo que es un muy buen ejemplo
porque al principio puede ser muy incómodo y es sostenernos en esa incomodidad, porque finalmente el aparente sacrificio de aguantar el desorden, un día por lo menos, ¿no? A la larga me va a abrir muchas otras oportunidades y posibilidades que hace también como más sostenible, ¿no? Mi ser y mi estar en el mundo, ¿no? Y creo que es un muy buen ejercicio y sobre todo porque creo que aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Como una es esta cultura externa de nunca parar y cómo eso tiene un impacto directamente en nosotros y desde ese lugar también cómo estamos ya habituando a las nuevas generaciones a que están en 28,000 clases y, ¿no? Y lo que ya habla, ¿no? 5 como idiomas. que en 5 idiomas, 3 instrumentos y son los mejores en 3 100%. disciplinas deportivas, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Como este contexto externo que tiene un impacto en nosotros, pero también lo otro, y que va con lo que estás hablando para mí, es lo que hemos interiorizado y nosotros no nos hemos permitido, ¿no? O sea, ¿qué me es tan difícil a mí internamente por lo que tengo que, o por la historia que me cuento que tendría que estar aprovechando el tiempo? Fíjate, a mí una de las mejores lecciones, lo he de confesar, es, o sea, siempre papás súper trabajadores, los dos, ¿no? Tengo un buen papá libanés, ¿no? Así como de trabajo, o sea, yo crecí trabajando, o sea, no era así de, mijita, te vienes a la tienda, ¿no? Bien chiquita. Entonces, para mí, sí hay como un valor de trabajo muy arraigado. Y de tener un ejemplo de una mamá, ¿no? Espectacular, pero que se las ingenia, ¿no? Para tener la cocina prístina y además ya trabajó no sé cuántas horas, digo, ya eso fue hace tiempo, ¿no? En eso estoy como que en retrospectiva, pero tuve como esos referentes. Por un lado, como de una cultura de mucho trabajo y de una super mamá, ¿no? Que todas se las ingeniaba. Y yo darme cuenta, cuando tuve como ese confrontamiento más fuerte, es ni siquiera cuando me casé, ¿no? Cuando empecé a compartir espacios con quien es ahora mi esposo, porque él tiene muy bien interiorizada la narrativa contraria, que es estar muy cómodo, no nada más cómodo con la espaciosidad, sino de encontrar el valor de la pausa. Entonces yo me acuerdo las primeras veces que coexistíamos en el mismo espacio, ya sabes, yo le limpiaba con el trapito por aquí, me acuerdo estábamos viviendo fuera de México, estábamos en ese momento viviendo en Chicago, y entonces yo lo veía a él, ¿no? Fuera como haciendo una práctica, ¿no? O simplemente leyendo y disfrutando un libro, y yo me veía con el trapito por aquí, por allá, o ya estaba haciendo el correo por acá, y que me empecé a dar cuenta cuando yo creía que no, que estaba como en esa cosa, no nada más en mi propio movimiento, sino de decir, o sea, como que se agilice. Claro, claro, porque quieres que el otro, o empiezas a sentir también que él me agarre el ritmo, no yo al revés. Ajá, o sea, que el otro no está haciendo lo suficiente. Empiezas no está siendo lo suficientemente productivo o no, o como útil. Y de verdad al principio, ese como reflejo fue dolorosísimo en todos los dos sentidos. Ver mi condicionamiento hacia cómo etiquetas al que no es productivo desde la perspectiva culturalmente aceptada, ¿no? Y por el otro, ver mi nivel de ritmo interno y lo que yo creía que no, o sea, que ya había soltado un poquito, se me estaba como enfatizando mucho más. Y a través de los años, ¿no? Por lo menos ya la década, no sabes lo que lo he apreciado. Porque me ha abierto un mundo a replantear qué es ser realmente productivo y el darnos el permiso de vivir desde un lugar diferente y también modelar una narrativa distinta, en el caso particular para mi hija. Claro. No, y este planteamiento de que no todo tiene que estar hecho ya para allá, o sea, a mí me pasa también mucho con mi esposo. Una de las cosas que me muestra es que yo soy rápido ya, en este instante, todo ya, o sea, pero no me pongo a hacer, o sea, para grabar esta grabación, estamos estrenando unos micrófonos y yo quería ya, o sea, conéctalos. O sea, no, él se sentó, hizo el tutorial, revisó los cables, los vio, que si estaban cargados, que si no estaban cargados. O sea, una serie de cosas que yo usualmente... Tú estabas a la acción, ¿no? Ajá, yo así de, ya estoy lista para grabar, ¿por qué no? ¿No? Y entonces, eso me pasa mucho en muchos niveles, que él siempre me dice, es que hay que afilar la sierra. O sea, antes de que empiece a machetear, hay que afilar la sierra, hay que sentarse, afilar la sierra para que entonces, cuando estés en la acción, lo logres. Y eso me hace como reflexionar en la manera en la que nosotros repartimos nuestra energía. Le damos a veces mucha energía a la acción
y al hacer, y no siempre es el hacer más eficiente. A veces tienes que darle esa energía al pensar, al descansar, al habitarte, para que desde ahí lo que hagas en el hacer se proyecte de manera diferente. Yo, sí, lo que tú estás llamando ahorita, ¿no? Como en la acción, yo le llamo la no acción, que aparentemente no está pasando nada. Uh-huh. Y es valiosísima esa aparente no acción, en donde, justo, que es como este afilar, ¿no? Que describes, afilar la sierra, pero es como sí tenemos que reconfigurar nuestro sistema, ¿no? Y algo que me inspira muchísimo es que, y te lo decía, cada vez veo más mujeres que están hartas de estar, ¿no? En ese tren que nunca para, aunque tengan logros maravillosos, aunque tengan una familia hermosa, aunque, ¿no? Lo que fuere, y que están de verdad listas para habitarse y habitar su vida desde un lugar distinto. Y a mí me inspira muchísimo porque me parece que no nada más es un ejercicio que hacemos para nosotras mismas, sino que empezamos a proveer alternativas. No, y también nuestros hijos empiezan a modelarnos. O sea, yo creo que también tenemos que enseñarle a nuestra sociedad que está creciendo a darse esos espacios y parar. Yo fui una niña que tenía clases todos los días, desde que salía de la escuela hasta las 8 de la noche. O sea, seguramente dormía bastante poco. Y hoy una de mis prioridades es que mis hijos tengan tiempos de aburrimiento. Así, literal, se aburran. Que es así como, estamos aburridos. Yo, muy bien, porque en el aburrimiento surge la creatividad. ¿Tú estás aburrido? Perfecto. Tú mismo descubre cómo quieres desaburrirte, ¿no? Y ahí es donde empieza la creatividad, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para detener un proceso como ese de justo estar tirado en un sofá pensando y tal, en donde a lo mejor les va a venir una idea súper interesante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar cómodos, no solamente con nosotros no hacer nada, sino con que nuestros hijos o nuestras parejas también tengan sus momentos de descanso, ¿no? Y que sepamos que en ese descanso hay reparación, que en ese descanso hay creatividad, que en ese descanso hay reconexión. O sea, hay otros valores que son igualmente importantes que el accionar. Sin duda alguna. Entonces creo que nos va a encantar que nos cuenten cómo va resonando con ustedes este tema. Es un gran tema que ahorita vamos tocando, ¿no? Como la puntita y que podemos seguir trayendo a la conversación, pero que nos cuenten qué está resonando con ustedes, cómo viven subirse al tren y que nunca para, o cómo están como en ese ejercicio quizá de ya me quiero bajar y cómo me bajo, o me estoy bajando de ese tren, porque sí creo que algo esencial de lo que estamos queriendo nombrar aquí es que es importante replantearnos qué es ser productivo y qué es no serlo. Uh-huh. Y sobre todo que podamos regresar a nosotras para elegir cómo queremos vivir. Y lo que sí creo que podemos estar seguras y coincidir es que no queremos vivir agotadas y desconectadas de nuestro corazón y de la vida que realmente anhelamos. Sí, totalmente. Creo que se trata de reconstruir una nueva visión que no sea solamente personal, sino familiar y eventualmente como sociedad, para vivir una vida más nutritiva, que nos llene más, que nos lleve a un lugar más pleno, más amoroso con nosotras mismas, con nuestros ciclos, que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, que podamos honrar nuestros ciclos y desde ahí vivir una vida más en paz. Sin duda. Creo que va a estar bueno traer el tema de la ciclicidad, que creo que es muy, muy valiosa. Pero por hoy nos encantará invitarte a que te des el permiso de no hacer y a ver eso cómo lo vives en tu propia vida. Cuéntanos en los comentarios cómo te fue no haciendo, cómo te sentiste y qué tan cómodo fue para ti. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Gracias.